Entonces, en todo lo que estamos hablando, no vamos a entrar en mucho detalle de suelos, ¿no? Pero vale la pena siempre hablar de cómo es una fundación y cómo es que puede fallar. Entonces vamos a ver el proceso de cómo es que va cargándose la losa, o sea, cómo va cargándose este elemento y qué filosofía y cuál es la etapa hasta llegar a lo que es el diseño de una fundación, ¿no? Entonces fíjense que la carga que se transmite al sistema de cimentación es ¿cuál? Carga última y carga de servicio. Esta última nos va a servir para diseño de el elemento estructural, tal cual, ¿no? El hormigón y el acero. Y las cargas de servicio me va a ayudar para poder saber mi dimensión de mi zapata, ¿no? Hemos explicado ya por qué. Entonces, en base a cómo, a reglamentos, hemos dicho que vamos a utilizar la teoría base de Terzaghi, ¿no? De Terzaghi, bueno, y Calavera, que es un libro pero bien popular mundialmente, que ha propuesto ecuaciones para poder descifrar básicamente el comportamiento, idealizando muchas cosas, ¿no? Lo cual no está bien ni mal, les digo, porque es lo único que se tiene, pero se está mejorando. Les digo, o sea, el tema de suelos va mejorando cada década, no les voy a decir cada año, porque modelar el suelo es sumamente difícil. No es como una columna o una viga, digamos, ¿no? Que ustedes saben que es homogéneo, ustedes saben qué es lo que tiene, ¿no ve? Se conoce bien el material, el hormigón, pero no es así el suelo, por ejemplo, ¿no? El suelo es mucho más complicado de modelar. Por eso se hace asunciones como el tema de que les dije, ¿no? O sea, cuando diseñamos en el SAP, decimos que la columna está perfectamente empotrada, lo cual es falso. Pero si nos hacemos esa asunción, porque asumimos que todas las zapatas se van descendiendo, o sea, todas las zapatas van a ir descender al mismo nivel, digamos. Si estaba aquí, digamos, por el tema de consolidación, va a descender poquito. Estoy hablando de milímetros, ¿no? O a veces 1 centímetro, 2 centímetros, pero todos se acuerdan de hiperestática, por ejemplo, cuando había descenso de cargas, lo que provocaba 1 centímetro de descenso, ¿se acuerdan? 1 centímetro de descenso podía provocar toneladas de momento en los nodos, ¿se acuerdan? Entonces es algo que, o sea, tenemos que acordarnos principios estructurales y peligros estructurales que no puede haber en este tipo de estructuras, ¿no? De elementos, o sea, las fundaciones. Entonces tenemos que conocer y respetar estos principios para poder usar las normas, ¿no? O sea, para saber usar las normas y aplicarlo a un caso real, que es lo que ustedes y todos queremos, ¿no? Tener una estructura segura y económica. Entonces, el tema de la... ¿Se me pregunta? Buenas noches, Harry. El tema del cálculo de la capacidad de suelo, ustedes lo hemos visto en suelos 2, pero vale la pena hablar un poquito de esto, ¿no? Igual, obviamente tenemos que conocer el lugar donde estamos haciendo la fundación. Muchos ingenieros aquí, por ejemplo, ya se saben cómo construir en Cochabamba, por ejemplo, cómo construir en La Paz, cómo construir en Oruro. Entonces ellos que ya han construido se ubican, mira, estás en Cochabamba, entonces tenemos más arcilla, más arcilla que arena, arcilla arenosa, digamos. Si te vas a la zona sur, por ejemplo, es más arcilla que arena. En cambio, a la zona norte, donde hay más edificios, se trabaja con un suelo mucho más óptimo. Pues por eso que en la zona sur no hay edificios, ¿no? Entonces, acuérdense que la zona sur no es porque es una... Por eso la razón primordial es que no ven edificios, es porque el suelo no tiene mucha arcilla. Entonces la capacidad de asentamiento de una arcilla es muy baja, o sea, muy alta, perdón, y la capacidad de admisible es muy baja. Por ende, cuando
ustedes van a construir un edificio en la zona norte, les va a salir mucho más barato que en la zona sur. Por eso mucha gente invierte edificios, han visto edificios que salen ahí, ¿no? Entonces depende mucho del suelo. Entonces calcular la capacidad del suelo en un proyecto es sumamente importante. Obviamente conociendo la geología del lugar. Les he hablado de una ciudad, ¿no? ¿Qué tal si se van a La Paz, se van a Santa Cruz, digamos? Santa Cruz, por ejemplo, hay más arena, ustedes saben. Entonces en la capacidad de la arena, es por eso que en Santa Cruz hay bastantes edificios de 4 o 5 pisos con micropilotes, porque aprovechan bastante la capacidad de fuste de la arena en los micropilotes. En cambio acá, como tenemos más arena, una mezcla de arena y arcilla, para los edificios suficiente son zapatas corridas o aisladas o combinadas, ¿no? Entonces conocer la geología del lugar, así ya empíricamente incluso, te va a dar una ventaja siempre al momento de calcular una edificación, ¿no? Entonces una de las propiedades del suelo, ¿no?, que hemos aprendido era saber reconocer la granulometría, la plasticidad. Ustedes se acuerdan de los límites del suelo, ¿no? Cómo se va a comprimir, eso depende de los ensayos triaxiales, ¿no? Resistencia de corte, todos esos ensayos que hemos visto definen nuestra capacidad del suelo, ¿no? Todo esto se puede evaluar mediante pruebas de laboratorio, como lo hemos aprendido en suelos 1. Entonces, ¿cómo es que falla una fundación? Fíjense que hay como pequeños bulbos aquí arriba, ¿no?, de la fundación, y es generalmente significa una falla por rotura. Esto es generalmente la peor falla que puede haber, porque ustedes saben que tenemos un cubo admisible que está más o menos aproximado a un cubo último sobre un factor de seguridad, ¿no? Entonces este cubo último en suelos, cuando ustedes lo dividen por un factor de seguridad, obviamente lo reducen bastante a cubo admisible, pero cuando sobrepasa el cubo admisible y llega al cubo último, o sea, y se llega a tener la rotura del suelo, ¿no? Acá básicamente entre capa y capa es donde interviene mayormente, no es esto, sí, perdón. No, que sí era así, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El ángulo de fricción del suelo, por ejemplo, ¿no? Involucra bastante la capacidad de la rotura, o sea, de la capacidad admisible del suelo. Entonces, tenemos la falla en este estilo de cuando llega al cubo último. Entonces, estos fallos generalmente se dan cuando hay sismos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en lugares muy arenosos, ¿no ve? Estamos hablando de Santa Cruz, digamos, o arcillosos, arenosos, como en el caso de, no se ubican, ha habido un temblor en México hace pocos años, ¿no? Muy fuerte, que ha matado a muchas personas. Han habido fallas post sismo, justamente de rotura, y ahorita vamos a ver otra que es de asientos, ¿no? O sea, que supera el cubo admisible y está entrando a la rotura, pero sí se está deformando, pero no llega a fallar, por así decirlo, pero sí se está asentando más de lo que debería. Entonces, estas fallas generalmente es por en sismo se da muy frecuentemente, porque como saben que vibra el suelo, ¿no ve? Entonces, es como que si ustedes tuvieran una cajita de arena, lo sacuden, ¿no ve? Y se van acomodando las piezas, ¿no ve? Para bien o para mal, puede consolidarse o sobreconsolidarse también el suelo. Ustedes saben que un suelo sobreconsolidado, ¿no ve?, puede aportar o a veces puede quitar carga o cubo admisible al suelo dependiendo su nivel freático. Entonces, el tema de los sismos, ¿no?, es bien peligroso para suelos mayormente arenosos. Entonces, el orden generalmente se da para, miren que es un asiento del orden del 8%, es bastante, y se da más que todo en estructuras de pilotes, más que todo micropilotes, pilotes, ¿no? Entonces, estas capacidades se tienen que calcular con un factor de seguridad muy elevado en zonas sísmicas grandes, ¿no?
Ahora, el otro que también puede suceder, que son las roturas, bueno, las plásticas más que todo, que estamos entrando nuevamente pasando el coadmisible, pero se da más que todo en suelos bien arcillosos, ¿no? Entonces este es el problema que puede tener aquí en Cochabamba, por ejemplo. Un ingeniero, me acuerdo que el ingeniero Diablito, ¿no?, nos decía, o sea, tocando madera, ¿no? O sea, si es que pasara un sismo aquí en Cochabamba, muchos edificios no van a aguantar el tema, no solo estructural, sino fundaciones y suelos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los edificios no han considerado el sismo, ¿no? El sismo para tanto el coadmisible del suelo, ni tampoco las cargas laterales. Entonces, a causa de esto es que hay cada año, si se curiosean un ratito en las municipalidades, generalmente sacan como resoluciones ministeriales, donde dice que un edificio de cierta altura tiene que cumplir cierta condición sísmica, ¿no? Eso no solo se da acá, sino en muchos países. También cuando les hablo esto a los chicos de especiales, por ejemplo, hablamos mucho de del ACCE y de la guía, no, perdón, la norma peruana E30. Entonces, eso por ley, en Perú, por ejemplo, tienen que utilizar sí o sí la norma peruana a partir de ciertos pisos. Es lo que están tratando de hacer acá con la guía boliviana de sismo de 2020, por ejemplo, ¿no?, que es una copia fiel de la ACCE básicamente. Pero se trata de evitar estas fallas, ¿no?, de las zapatitas. Lo bueno que en este curso, o sea, en este materia que ustedes están llevando, no se habla de nada de dinamismo, o sea, no hay prácticamente nada de movimiento dinámico en las cosas, ¿no? Estamos hablando netamente de gravedad, y ahí nos vamos a quedar, ¿no ven? Entonces, como estamos hablando de cargas gravitacionales, solamente las únicas filosofías de carga que vamos a hablar va a ser carga muerta y carga viva, ¿no? No vamos a involucrar lo que sería el viento ni tampoco el sismo, ¿no? Entonces no nos vamos a preocupar por la parte dinámica todavía. Ahora, cuando ustedes están haciendo un sismo, o sea, las etapas que les acabo de decir, ¿no ve? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Es la estructura. No pueden diseñar la fundación sin la estructura, realmente. Entonces, una vez sabiendo los datos de la estructura, ustedes recién pueden diseñar la fundación. Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, les voy a pasar un planito. Fíjense que es un plano de una edificación. Este va a ser nuestro proyecto de ahora. Y está todo bien detallado, ¿ya? Entonces vamos a modelar esto tal cual, ¿no? Tanto con las escaleras, muros de corte, creo que tiene muro de corte, esto sí tiene muro de corte. Y también vamos a hacer lo que sería el sótano, ¿no? Es algo que casi no nos han enseñado mucho, pero sí ya lo he visto en ciertos tutoriales y algunos cursos que he tomado. El diseño de los sótanos es con muros, ¿no?, a partir de nivel 0. Entonces hay que medir. Aquí nos da, por ejemplo, el arquitecto nos da niveles, ¿no? Todo lo que ven con flechita más es un nivel que se tiene que replantear al momento que ustedes hacen una construcción, digamos, ¿no? Este replanteo generalmente lo hace un topógrafo. Entonces, el nivel 0 es generalmente que está por aquí abajo, tal vez está más abajo, ¿no? A ver. ¿No? O sea, está entre acá y acá, ¿no? Porque está 2 metros, esto está acá, debe estar por acá, nivel 0. A ver, acá está, ¿no? Nivel 1.9, nivel 0. Entonces, este nivel 0, les comento que esto es un nivel municipal, digamos, en todas las en todas las ciudades se respeta un nivel de calle, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este nivel de calle ustedes tienen que tenerlo en cuenta siempre en los planos arquitectónicos.
A partir de este nivel 0, el arquitecto lo que hace es replantear toda la estructura a partir de geometrías, ¿no? Entonces, las alturas, las escaleras, los espaciamientos, todo es trabajo del arquitecto. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es que esa estructura sea segura y económica. Entonces, lo que tenemos es este planito de fundaciones, ¿no? Que el arquitecto en este caso no lo ha planteado, digamos, ¿no? Generalmente ellos tienen ecuaciones, o sea, bien empíricas, para poder predimensionar tanto aisladas, corridas o losas de fundación o losas radial. Entonces, los arquitectos lo hacen como para un predimensionamiento. También las columnas que ustedes ven acá, todas son diseñadas en base a gravedad, que quiere decir carga muerta, carga viva, ¿no? Dead and live. Entonces, el arquitecto, si ustedes van a decirle quiero que me lo hagas una casita, te lo va a hacer en base a esa filosofía de cargas. Entonces, la combinación que va a dar, te van a decir, ok, vamos aquí a la CCE. Entonces, en el capítulo 2, ¿no ven? Estamos en combinación de carga. Fíjense que solamente vamos a utilizar estas dos combinaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos manejando el RFD, ¿no? Vamos a poder vamos a tener que implementar todas estas combinaciones de carga si es que existieran estas patrones o filosofías de carga, ¿no? Que se refiere a carga viva de techo, carga de nieve, carga de lluvia, carga de viento, ¿no? Todas estas combinaciones de carga lo que nos dice es que saquemos, o sea, para cada elemento estructural una envolvente, ¿no? ¿Qué es una envolvente? Es el momento último de todas las combinaciones de carga. Entonces, esto, fíjense que algo es interesante, que solamente habla de viento, entonces el sismo. Entonces el RFD también asume, o sea, les da también un valor para poder de combinación de para que ustedes añadan el sismo, pero aparte, ya no tiene que mezclarse con lo que es el viento. El viento y el sismo son dos cosas muy diferentes. O sea, no son eventos que les digo que tiene, según esta norma, tiene un periodo de retorno aproximadamente, en Estados Unidos estoy hablando, de casi 400 años, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra norma igual boliviana, bueno, la guía boliviana que estamos usando ahora, tiene, según San Calixto, tenemos aproximadamente lo mismo, o sea, un periodo de retorno de casi 50-100 años. ¿Por qué? Porque no hay datos más antes de eso. Estadísticamente puedes calcular hasta 400 años, pero es estadísticamente. Pero como dato, y aparte como lecturas, tú puedes inferir datos sísmicos, digamos, ¿no? Eso no nos compete ahorita, pero es interesante que ustedes sepan, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que les limita a los arquitectos? Porque esta parte de sismo y esta parte de viento, prácticamente ellos no lo están considerando acá, ¿no? Estas columnas que ustedes lo ven, solamente está considerando carga muerta, carga viva. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes construyen esto, que es muy probable que en muchos lugares en Bolivia, y no solo en Bolivia, en muchos países, inclusive ni siquiera van con un arquitecto. ¿Qué es lo que hacen? Agarran un albañil, construyen una casita de 4 o 3 pisos y listo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos olvidándonos? Estamos olvidando del sismo, estamos olvidando del viento y un probable granizo, pero el granizo no es tan fuerte, digamos, solamente en tingados. Pero esa parte de seguridad ustedes la tienen que hacer, ¿no? En la parte de dinámica estructural. Entonces, en este curso no lo vamos a ver todavía, ¿no? Entonces, cuando ustedes entren a, bueno, los que van a ir a especiales o perdón, al rama estructuras, la pueden ver también conmigo en la parte de la materia de especiales. Entonces, ahí vamos a entrar a lo que es dinámica estructural. En nuestro caso, solamente nos vamos a regir a la carga muerta y a la carga viva. Bueno, es como hay que empezar a caminar para empezar a correr, como dicen, ¿no? Entonces,
vamos a empezar con este primer planteamiento. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Está todo claro? Está bien, ¿no? Este es mi, mi guía de la parte dinámica, pero vamos a obviar bastantes cosas aquí. ¿Por qué lo estoy mostrando esto? Porque vamos a utilizar esto parte nomás. En las normas de guía para una estructura, cualquier estructura de edificio sea, para las cargas vivas siempre utilizamos la norma ACC como una referencia. En Bolivia utilizamos el CBH 87, seguía utilizando lo que era la norma de construcción internacional, que también está en base del ACCE, pero es más internacional, digamos, ¿no? Para las cargas vivas. ¿Dónde están las cargas vivas? Aquí en el ACC 716, que ahora están actualizándose también acá. Que aquí está, capítulo 4, Live Loads, ¿no ve? Todo lo que estos son, toda esta tablita que ustedes ven, para cargas vivas, apartamentos, asamblas, o sea, corredores, balcones, ¿no ve? Helipuertos, hospitales, librería, todo tenemos acá para una carga viva. ¿Se puede reducir? Sí. A veces también se puede multiplicar por un factor de reducción, también se puede, pero no lo hacemos esto. Generalmente tomamos una carga viva por norma o o empírica también. Entonces, esto es como una referencia, pero es una referencia muy válida. Bueno, quiero que ustedes utilicen esta referencia también para hacer su proyecto. En el caso que yo estoy haciendo, por ejemplo, un edificio de oficinas, digamos, office buildings, entonces fíjense, para los lobbies, para los corredores, tengo una carga viva de 4.79 kilonewtons metro cuadrado. Este acá es PSF, que son libras sobre pie cuadrado, es pounds square feet, ¿verdad? Entonces aquí 4.79 kilonewtons metro cuadrado, que es la carga viva de tu edificio, ¿no? Esto se traduce aproximadamente a 485 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, lo cual es harto, digamos, ¿no? Para oficinas, y está bien, porque acuérdense que, o como la universidad, por ejemplo, o un hospital, pueden aglomerarse un montón de gente en un lugar pequeño. Eso se tiene que considerar, ¿no? Entonces, para cada situación ocupacional tenemos una carga viva, ¿no? Y una mínima, por si acaso. Esto es lo mínimo que se tendría que usar. No quiere decir que puedan poner, o sea, quiere decir que también podrían poner más, no hay problema. Entonces, yo les sugiero siempre, y es de que los americanos trabajan con números redondos. Si ustedes lo transforman esto a kilogramos por centímetro, aproximadamente es por decir 485. Yo les sugeriría que trabajen con 500, por ejemplo, o 490, pero mejor con 500 como lo mínimo según la norma. Y así, digamos, hay como librerías, por ejemplo, que tienen 60, 150, fíjense que son números enteros, algunos que no tanto. Entonces trabajen siempre con números enteros al momento que hagan esa transformación. Les va a facilitar mucho la vida. Entonces, eso es como una recomendación mía, ¿no? Ahora, en el caso del hormigón, ya no utilizamos el CBH 87, sino nuestra nueva guía de hormigón está basándose en una nueva norma 9 que hemos dicho que está en función del ACI 31814. Con respecto al viento, esto no lo vamos a ver, ¿no ve? Tampoco el sismo, ¿no? Entonces fíjense que nos limitamos a algo bien poquito, ¿no? Está súper bien. Ahora, esto partimos igual de un predimensionamiento. Como estamos trabajando con ACI, para las vigas es proponer una sección en base a los apoyos. Generalmente para un pórtico se trabaja con L sobre 16 para las vigas, ¿no? Para vigas sismoresistentes generalmente está esto a 14, incluso hasta 12 llega a bajar. Lo mismo que hemos hecho en hiperestática, ¿no?
¿Por qué? Porque ya en sismos generalmente las vigas sufren un montón de momentos y cortantes, así que requiere una sección más grande. Por ende te va a dar una sección más grande, ¿no? Pero para sistemas de gravedad y para una primer iteración de sección está muy bien utilizar esta formulita de H, ¿no? ¿Por qué utilizamos esto? Esto era para servicio, ¿no? Acuérdense que las vigas generalmente se diseñan para servicio o deflexión. No se tienen que olvidar que estas formulitas están en base a servicio. O sea, generalmente si hacen esto y solo tienes cargas gravitacionales, ok, va a dar tranquilamente. Entonces no van a tener problemas. La base generalmente es h sobre 0,2, o sea, h sobre 2, ¿ya? De la altura. Donde para una estructura sismoresistente la base no puede ser menor a 22 centímetros. Obviamente las vigas puede haber hasta máximo en edificios, he visto de 20 o 15 inclusive, ¿no? Para luces de 4 metros, 3 metros y medio, digamos, ¿no? Pero no se recomienda que sea menor a 22 según el ACI para que no tengas problemas de segregación. Aquí hay una ley, digamos, les voy a mostrar. Aquí, digamos, en el manual del detailing, o sea, manual de refuerzo según José Calavera, que este es un docente, pucha, que ha revolucionado prácticamente el tema de refuerzo, porque lo ha hecho algo mundial, básicamente, el tema de los refuerzos, ¿no? Y de aquí vamos a sacar también lo que es el tema de las fundaciones, ¿no? Pero hay algo que él dice acá, ¿no? Hay como una ley, digamos. Bueno, esto es de todo lo que es todos los elementos estructurales de hormigón que se van a usar. Estos son sus currículum vitae. Fíjense que por lo menos yo pienso que como logro personal, cada uno de nosotros deberíamos apuntar por lo menos a la mitad de lo que esta persona ha hecho. Es muy capo, la verdad. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces te da pues como que pautas, ¿no? Para cualquier cosa de hormigón. O sea, incluso empieza con esto. Fíjense que el libro empieza con esto, con reglas de cómo deberías y cómo no deberías plantar o poner el hormigón en un cofrado, digamos, ¿no? Entonces dice que el tema de los refuerzos, ¿no? Cuando ustedes tienen refuerzos, ¿no? Y esta separación mayor a 75 milímetros, ¿no? Van a tener mucha ventaja con respecto a la segregación. Ustedes saben que el peor enemigo del hormigón, ¿no? O de la resistencia del hormigón es a causa de la segregación de material. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay espacios huecos, ¿no? Entonces jamás tienen que trabajar con secciones donde van a poner bastante perfil con una sección muy pequeña entre barra a barra. Entonces algo que le está recomendando es que jamás hagan una estructura con una separación menor a 75 milímetros, ¿no? Entonces esto dice que les va a asegurar que todos los elementos de barras estén embebidos en el hormigón, ¿no? Entonces aquí hay otro problema también. O sea, si ustedes van a tener ¿se acuerdan de las piedritas, ¿no? Esto es generalmente ¿cómo es? Esto es en H200, 4.59, alrededor de 5 centímetros, no, un poco menos, 4.79. Generalmente es el centímetros el diámetro de las, ¿cómo se llama? De las gravas, ¿no? Para columnas, a veces para vigas, pero si tienen algo más chiquito como ¿cómo se llama esto? Me estoy olvidando su nombre. Los tamices, ¿no? Ese es el tamiz 4. Si tienen un poquito menos, tamiz ya con un menor diámetro, entonces dicen, ¿no? que pueden trabajar con algo más pequeño también, una separación más pequeña,
pero que no tiene que ser menor a 65, ¿no? 1. ¿Por qué? Porque el vibrador, o sea, ustedes saben que el hormigón tiene que vibrar por el tema de las burbujas, ¿no? Cuando ustedes ponen el hormigón, este tiene que estar embebido, y aparte, como crean pequeñas burbujas en el hormigón, no va a provocar cangrejeras en las paredes del encofrado, ¿no? Entonces, estas razones es por las que nosotros utilizamos una separación mínima siempre, y la vamos a respetar, por ejemplo, ¿no? Para todo lo que es nuestros refuerzos en las fundaciones que vamos a hacer en nuestros proyectos, vamos a respetar estas separaciones por esa razón. No sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, entonces también esa es una de las razones que se considera un B mínimo de 22, bueno, de 22 centímetros en el ACI, justamente para que tengan suficiente espacio acá para los aceros, para la vibradora y para los tamices 4, ¿no? que van a utilizar la grava seguramente. Entonces, por eso recomiendan esta distancia acá. Ahora, para las losas nervadas, que son muy, bueno, hoy en día todas las losas, en todas las estructuras, casi en todos los países, si van a ser de hormigón, tienen que ser alivianadas o losas nervadas, ¿no? En nuestro caso, en Bolivia, utilizamos bastante lo que es bueno, los nervios de hormigón, ¿no? De hormigón. Y aquí lo que utilizamos en separaciones, utilizamos generalmente los plastoformos, ¿no? Y en otros países, por ejemplo, utilizan lo que es el ladrillo hueco, ¿no? Entonces, esto produce ciertas diferencias. Utilizamos el plastoformo más que todo para llenar el hueco, pero no, o sea, ellos, una buena vez escuchado a un ingeniero que decía que sirven para el calor, para no sacar el calor, las cositas, también funcionan, pero les cuento que el plastoformo, sin querer queriendo, porque es lo más barato, lo utilizan más que todo para la parte acústica, ¿no? Entonces, acústica, y aparte que genera aproximadamente un 60%, o sea, el hormigón, digo, estas losas nervadas, hace que ustedes gasten 60% menos, no, perdón, 40% menos de hormigón si ustedes estuvieran haciendo una losa maciza, digamos, ¿no? Entonces, en cuestión de economía, siempre las losas nervadas le van a superar a las losas macizas. En cuestión de constructibilidad, esto es mucho más fácil, obviamente, ¿no? Ahora está de moda también poner, en vez de nervios, te voy a decir moda porque nunca ha sido, o sea, no es sugerible hacer esto en edificios, pero de viguetas postensadas, ¿no? Algunos han debido ver ustedes eso en edificios. Estas viguetitas están puestas, justamente está un punto, ahí tienen sus aceritos, para que llegue aquí el hormigón, ¿no? Hay un problema con las vigas postensadas que no se recomiendan para sismoresistencias, ¿no? Nunca, porque las vigas postensadas generalmente vienen así, ¿no? Estoy exagerando. Entonces, mientras va subiendo la carga, esto se va acomodando poco a poco, ¿verdad? En el sismo, generalmente, diagrama de momentos, les cuento que se ve así. O sea, bueno, para gravedad se ve así, ¿seguro? Así se ve. Y esto está súper bien. Para gravedad, 100 puntos. Pero para sismo, generalmente, van así también los diagramas de momentos. Entonces, aquí hay como una falla, una área de fallas, ¿no? Donde los aceros negativos, o sea, no tiene como resistir los momentos positivos en las esquinas ni momentos negativos al medio. Por ende, no se recomienda estas viguetas postensadas para edificios sismo resistentes. Es una de las razones. Otra de las razones es que si ustedes no ponen, aquí no veo las viguetas,
Si ustedes no ponen arriostres a por lo menos cada 2 metros, ustedes van a sufrir lo que se llama la vibración constante y permanente en la vida útil del edificio. Si ustedes viven en edificios, ¿ve? Y tienen la mala suerte de haber estado en una losa con viguetas postensadas, si no tienen estos arriostres, que muy poca gente lo hace, esto va a vibrar todo el tiempo. Si ustedes saltan esta losa, van a sentir que vibra ya, ¿no? Entonces es por eso que estas losas nervadas es la mejor siempre opción para cualquier edificio, ¿no? Es la mejor opción siempre. Ya, entonces lo van a trabajar así como o sea, en ¿cómo se llama esto? El encofrado, todo es como unas vigas en T, ¿no? Prácticamente la teoría de losas es en vigas en T, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hagamos este modelamiento ahora en SAP, podemos hacerlo de dos formas. Uno, trabajando como una viga así, o sea, vigas personales, o sea, vigas individuales, y después poner una cierta losa, ¿sí? O en el SAP también pueden modelarlo como en vigas T. Tiene sus pros y sus contras esto, ¿no? Lo vamos a ver al momento que modelemos los dos. Según ustedes, ¿cuál sería el modelo más apropiado? ¿Ese o el otro? El de las vigas T, tal vez. Vigas T, está bien. Vigas T. Y les comento algo. O sea, las vigas T, para modelar, les digo, solamente para modelar. No estamos hablando de construcción ni nada. Estamos hablando de modelación. Tienen una dificultad que es la distribución de cargas. Cuando nosotros modelemos esto, acuérdense que esto se va a ver como líneas y puntos, ¿no ven? Elementos finitos. Entonces este de acá se va a ver como un punto, ¿no? Ese punto de acá, elementos finitos. Ahora, si ustedes quieren saber la carga distribuida de esto, ¿no ve? Ustedes tienen, digamos, una carga Q, carga viva de, como ahorita hemos visto, de 500, ¿no? Pero en qué unidades, kilogramo metro cuadrado, y una sobrecarga tal vez de 400, ¿no? Cristian, Sí, Harold. una consulta. En esa parte, cuando vas a modelar bien como vigas en T, prácticamente entonces ya estarías despreciando el peso de tabiquería. O si es que se trabaja con tabiquería. O sea, prácticamente voy a hacer. ¿Cómo es esa parte, Cristian? Ya. La tabiquería para las losas nervadas se considera justamente acá, en la sobrecarga. Todo lo que no es estructural, tanto la tabiquería como el plastoformo, que parece que no pesa nada, pero sí pesa algo. También lo que serían los revoques, ¿cómo se llama? Los muros, ¿no ve? Todo está plasmado aquí en lo que es la sobrecarga. ¿Está bien, Harold? Gracias, Cristian. Entonces, la parte estructural, que es lo que estamos viendo en la parte verde, o sea, los elementos finitos, tenemos que transformarlo a una carga lineal. Ahí está la dificultad en modelar en vigas T, porque nosotros tenemos esto en metros cuadrados, ¿no? De las normas. Entonces, si ustedes quieren modelar en vigas T, tendrían que transformar todo a una carga Q, pero en kilogramo sobre metro. El único difícil, digamos, eso es una de las razones, ¿no? Si solamente quieren tener un modelamiento o sea, para calcular las vigas, y este modelo está genial para el diseño de vigas. Está genial.
¿Qué pasa si yo quiero diseñar la losa? ¿Se dan cuenta? O sea, no puedo. Entonces, ¿por qué? Porque estas cargas solamente están influenciando a este eje, que es prácticamente el eje del elemento finito, ¿vale? Las cargas de momento. Si ustedes quieren diseñar la losa, es la dirección en este sentido, ¿vale? Diagrama de momentos. Entonces, lo que tendrían que hacer para modelar o para diseñar la losita es hacer lo que estamos haciendo hace rato: plantear las vigas así individualmente y la losa aparte, y poner las cargas sobre la losa como una carga distribuida, pero en metro cuadrado. Entonces, este modelo prácticamente nos da el diseño de losas, y el modelo de la izquierda en vigas T nos da el diseño de vigas, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren modelar, nuevamente, no estoy hablando de diseño, o sea, no estoy hablando de construcción ni nada, estamos hablando del SAP. Si ustedes quieren modelar vigas o losas, hay formas como estas dos formas que pueden plantear el modelo, ¿no? La desventaja de esto, de las losas, es que aquí fíjense que hay un problema, que es este acá, que hay una intersección de carga muerta, que prácticamente es como una carga extra que ustedes están sobreponiendo al modelo, ¿verdad? Entonces es algo que no se considera en el cargado en realidad, y se está sobreestimando a la carga muerta. ¿Cómo pueden compensar tal vez un poquito? Reduciendo la sobrecarga, ¿no? Un porcentaje pequeño, está hablando de 20, 30 kilogramos. Pero les digo, no importa si quisieran poner la sobrecarga muerta, o sea, esta extra carga, por así decirlo, no va a variar mucho sus cálculos. Bueno, acuérdense que estamos hablando de modelos, entonces este modelo se está asimilando mucho a la realidad, no queremos algo exacto, ¿verdad? Entonces, obviamente hay este problema planteado, y este problema posiblemente solucionado: reducir la sobrecarga muerta, o directamente conservar el modelo para sobreestimar la carga muerta, ¿verdad? Entonces, son dos cuestiones que ustedes tienen que analizar al momento de diseñar tanto la losa como la viga, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. O si fuera una losa en dos direcciones, ocurriría lo mismo, ¿no? En el tema de las vigas, igual se sobreponerían, o sea, habría otra carga extra Tienes toda la razón. en las intersecciones, en doble dirección, en dos direcciones. Y es más crítico, te cuento, en losas en dos direcciones, porque tienes esto, a ver, que se ve así, y aquí tienes otro. Entonces, si te das cuenta, aquí y aquí, o sea, la viga que va a estar así, prácticamente es un pequeño bloque de intersección que está de más. Es mucho más sobrecarga estimada si ustedes quieren modelar con losas independientes y vigas independientes. Entonces, este problema de losas nervadas en 2D, ¿sí? se elimina este pequeño error cuando ustedes diseñan en el ETABS. Cuando ustedes diseñan en el ETABS, tiene una opción que dice el waffle, que es como un pancake, ¿no? Donde este problema de intersección de masas de hormigón se elimina, ¿no? Y eso es lo bueno del ETABS, por ejemplo.
Entonces este problemita no lo tenemos ahí. Por eso es que si ustedes van a diseñar algo en el SAP, se sugiere que máximo trabajen con losas en una dirección. En dos direcciones no estaría tan bien modelado. O tendría que realmente hacer porque ni siquiera yo les puedo decir la proporción. Ustedes tendrían que decir, digamos, cuántas intersecciones, cuántas hay, y en función de eso multiplicarlo por su peso específico y reducir eso a su carga distribuida de la sobrecarga muerta. Entonces, no ve que es bastante moroso, digamos, ese cambio, ¿no? Entonces es algo que no les sugiero por eso modelar losas en dos direcciones en SAP. Lo que generalmente hacen muchos diseñistas es trabajar en SAP las losas, ponerlo como membrana, donde solamente reciban cargas de momento y cargas axiales. Todas las cargas que ustedes ven de las normas, ¿no ven? Tanto sobrecarga y la carga viva, y llevar la losa, como ustedes saben acá, aquí, por ejemplo, ¿qué te dice? ¿Qué te dice el modelito? A ver, planta tipo 2, 3, 4. ¿Para qué es? Departamentos. Ok, entonces la losa 2, 3 y 4 es la misma, ¿se dan cuenta? Para el piso 2, 3 y 4. Lo que yo hago es llevarlo todo esto a una membrana y después lo llevo al safe, ¿no ve? O al ETABS, y puedo diseñar ahí mi losa. Eso es mucho más conveniente. ¿Se dan cuenta? Entonces, para modelar o para diseñar losas, generalmente lo que hacen muchos diseñistas es trabajar en programas paralelos. Si ustedes van a diseñar columnas y vigas, genial, háganlo todo en uno, aquí en el modelo, ¿no? Pero fíjense cuántos modelos de losas tendría que tener. Un modelo, aquí es, ¿para qué es este? A ver, es otro, pero igual dormitorio. Es que aquí la acomodación es diferente, ¿no? Fíjense que aquí es como un apartamento más grande que otro más grande, ¿no? Y este de acá se planta piso, donde está dormitorio, es otro, ¿no? Igual de dormitorios. Prácticamente todos son dormitorios, entonces ni siquiera tendríamos que diseñar tres losas, solamente una losa. Porque digamos, un edificio no solamente funciona de plantas, ¿no? O sea, de casas. Puede ser oficinas, puede ser gimnasios, pueden ser departamentos. Entonces cada uno de esos depende la carga viva, ¿no? Que ustedes van a implementar en el diseño estructural. Como en este caso, a ver, fíjense que desde el primer piso ya son departamentos. Aquí la planta de emplazamientos, aquí ya son, a ver, planta baja, área comercial, sala. Esto ya es un área común, un área que puede ser que una carga viva sea más grande, ¿no? Y esta losa creo que ustedes tendrían que diseñar aparte de todas las losas de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es una zona más, o es una losa que va a recibir más cargas. Porque esto va a ser losa porque tiene parqueo. Entonces el parqueo va a estar abajo, la losa aquí va a estar arriba, y estas lositas de acá van a ser puro departamento. Todos estos de acá lo pueden volver solamente un diseño. Acá otro diseño, y ahí acaba el diseño de losas, ¿no? Entonces eso tienen que empezar a razonar, ¿no? Cómo empiezan a diseñar un edificio. Y esto pero se va basando nuevamente en las normas. Si estamos trabajando en el ACI, ¿no? Nos da un parámetros de predimensionamiento. No tenemos el nervio, el ancho de nervios, la altura del nervio, el espesor de la losa, mínimos que tiene que cumplir, ¿no? Generalmente ustedes van a ver esto incluso en unos videos de algunos ingenieros, que esto de una le meten 10, digamos, casi siempre 10 a 15 generalmente. El H tiene que cumplir esta relación, ¿no? Que tiene que ser menor a 3.5 de W. Para luces de
les digo, de 4, 5 metros hasta 6, generalmente la altura pueden predimensionarlo con L sobre 20. Eso es algo empírico. Bueno, digamos de 5 metros. Fíjense que para 5 metros, no, era 18, no sé cómo me compré esforzado, pero 18, aproximadamente 0.28, 0.30, digamos, para 5 metros. O sea, que nos está diciendo que la altura total, no del nervio, el H total, para 5 metros me da 30 centímetros. Porque aquí me sale 28, ¿no? Entonces, fíjese, si yo tengo una losa de espaciamiento 5 metros, tengo un nervio de 10 centímetros, ¿cumple o no cumple? Cumple, ¿no? Porque el H es menor a 3.5 de el nervio, ¿me cuenta? Pero este H es más chiquito inclusive, porque estamos descontando el T del espesor de la losa. Entonces el espesor de la losa, 1 sobre 12 de V, que es el espaciamiento de nervio. Generalmente en Bolivia utilizamos de 40 a 50 centímetros de espaciamiento de nervio a nervio, ¿no? Lo más común es 40. Estamos hablando de cara a cara, no estamos hablando de nervio a nervio. Entonces, de eje a eje tendría que ser aproximadamente 50 centímetros. Le estoy hablando algo comercial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los albañiles, la mayoría de las empresas conocen estos parámetros, ¿no? Entonces es algo que se usa actualmente, estos tipos de predimensionamiento, pero siempre tiene que estar cabido dentro de las una regla de predimensionamiento para que ustedes no tengan problemas al momento que verifiquen la deflexión, porque esto solamente nos da una regla, no, o sea, eso no es ley. Que quiero me entiendan eso. Lo que hacen los arquitectos, por ejemplo, utilizan esto para diseñar losas, para diseñar vigas, para diseñar columnas, ¿no? O sea, ni siquiera diseñar. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de plantear, ¿no? Estas secciones, ¿de dónde creen que ha salido? ¿No? Uno es por la arquitectura. Fíjense, la arquitectura para los arquitectos siempre es lo más importante, el espaciamiento. Entonces, las columnas generalmente en este sentido, porque se van perdiendo en las paredes, ¿no? Igual acá y acá. Fíjense, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes dicen, ok, no quiero la columna, si quiero así? Un arquitecto se crucifica, te va a crucificar a vos, digamos, porque estás quitándole espacio al living, ¿no? Y eso no se ve nada bien. Entonces, el arquitecto que ha hecho esto, por ejemplo, ha tenido un concepto bueno estructural, porque ustedes saben que esta estructura es larga, ¿no? Entonces, las columnas generalmente en el lado largo tendrían que ir siempre en el lado opuesto al lado largo de la estructura total. Si ustedes tienen columnas en el sentido, básicamente están diciendo que la parte débil por flexión va a seguir siendo este lado, ¿no? Este lado. O sea, si ustedes hacen un empuje acá, el lado débil de la columna, o sea, de la estructura, si ustedes tienen un edificio así, ¿ve? Si le empujan, esto se deflecta rápido, ¿no ve? Pero si ustedes tienen un edificio así, ¿ve? La carga lateral obviamente no va a hacer que se deflecte mucho, o sea que no haya mucha deformación. ¿Cuál es el lado débil de la estructura? ¿Ve? El lado más corto. Entonces, como es el lado más corto, para aportar al lado débil de la estructura, los arquitectos generalmente proponen columnas rectangulares, ¿no? Ese es el motivo, y este arquitecto, por ejemplo, lo ha hecho bien. Entonces, ¿cuál es su trabajo de ustedes? Es que estas columnas cumplan con las normas de seguridad, tanto gravitacionales como dinámicas, o sea, sismo y viento. Entonces, son dos cosas que ustedes tienen que ver.
o sea, entender al arquitecto y proporcionar seguridad al edificio, ¿no? Ese es su trabajo de ustedes, ¿no? Entonces por eso respetamos bastante lo que son las posiciones de la... Y aparte les digo algo muy pero muy importante, que es la razón también de muchos arquitectos de respetar este espaciamiento de columnas, son por los parqueos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a diseñar un edificio sin parqueos, al arquitecto le saban mucho tiempo. Cuando ustedes van a diseñar con parqueos, acá por ejemplo el espaciamiento que tiene por ejemplo, para Cochabamba, se considera recién un parqueo si tiene 2.45 centímetros de ancho. Si es menor a eso, no puedes venderlo como parqueo. Eso es ley municipal, digamos. ¿Qué quiere decir? Que si tú vendes un departamento, vamos acá, ¿qué les parece este departamento? Digamos, de 110 metros cuadrados, ¿no? Que seguramente es por aquí la puerta, aquí está el bañito. Fíjense que todo esto es el espacio, ¿no? 110 metros cuadrados. Quiere venderlo aproximadamente por metro cuadrado construido, se lo vende casi a $700, ¿no? Cochabamba está hablando. El apartamento puede costar $77,000, ¿no? Ahora, si ustedes compran con el parqueo, ¿no ve? Generalmente un parqueo vale alrededor de $15,000 a $20,000 en un departamento aquí en el centro, digamos. ¿Cuánta plata están perdiendo si no tienen parqueo? ¿No? Digamos más 20,000, casi $100,000, ¿no? De lo que vale un apartamento normal. Entonces el tema del parqueo es sumamente importante en el tema de costo de un edificio. Entonces las columnas ustedes no pueden poner donde ustedes quieran, ¿no? Que ustedes se les ocurre poner así la columna, están quitando el espacio útil del parqueo. Entonces, este parqueo para venderlo va a venir el inspector de la municipalidad, va a decir no, esto no se vende como parqueo, esto tampoco, listo, menos $20,000, menos $40,000. Se dan cuenta el problema económico que pueden proporcionar si ustedes hacen mal el cálculo de acá. Entonces es bien importante por eso respetar la arquitectura siempre, ¿no? De un edificio. No todo está normado, todo está con básicamente es la norma regular de cada municipio, y esto va cambiando de ciudad a ciudad, digamos, de país a país, ¿no ven? No tienen preguntas hasta ahí. Bueno, entonces a ver, teníamos acá, ¿no? Entonces, más que todo era por esa razón que uno respeta, ¿no? Esta ley de predimensionamiento, para que cuando ustedes ya empiecen a diseñarlo, no les dé problemas de la deflexión. Ustedes saben que el hormigón se diseña en base a las deflexiones, ¿no? Más que a momento, más que a cortantes. Las losas y vigas se diseñan a servicio, ¿no? L sobre 480 para un hormigón menor a 350 FC, según el ACI. Entonces, si cumple esto, no van a tener ningún problema con la losa. Entonces, siempre les sugiero que trabajen con esta ley de predimensionamiento. Bueno, el tema de las escaleras es más fácil porque es bien empírico. Bueno, todas las escaleras van de 12 a 15, ahí no varía, les digo, no varía más. Pueden trabajar con un espesor de 15 y ya. Entonces, si ustedes quieren calcular el espesor, es bastante complicado, pero generalmente va a variar entre esos dos límites, ¿no? Entonces, por eso no se hagan mucho lío. Las escaleras solamente elijan un espesor y ya. Les puedo asegurar que hasta un albañil sabe mucho más que ustedes en este tema de los espesores de escaleras. Ellos se la saben, mucho.
¿no? Para nosotros diseñar las escaleras es complicado, ¿no? Y eso creo que está en el libro del Ángel, un diseño de escaleras. No sé si ustedes, algunos, la mayoría tienen el libro del ACI, del Ángel. Ah, sí, y eso, de 15 ya está incluido el contrapiso. No, estamos hablando de estructura. Esto es el espesor de la losa de escalera. El contrapiso, todo eso ya es aparte, ¿no? Es una sobrecarga. ¿No ven? Entonces, el muro... Ahora, para muros de corte es lo mismo, chicos. Por si acaso, esto está... hay espesores mínimos. En el ACI te dice que trabajas con menor, o lo más chiquito que puedes trabajar es de 20, ¿no? Ahora, para lo que se trabaja aquí, generalmente van a fijarse en casi en todos los planos, trabajan de 25 a 35. ¿Se puede calcular? Sí, se puede calcular. Entonces, cuando ustedes pongan cargas, aquí por ejemplo, pongan cargas de... Este es un caso especial, porque aquí en este edificio están trabajando con columnas en vez de muro de corte, ¿no? Lo cual no es tan sugerible, les comento, porque es más barato, sí es mucho más barato trabajar con columnas en vez de muro de corte, pero le quita mucho resistencia lateral a un edificio. Entonces cuando van a entrar a sismo resistencia, o sea los que van a ir a estructuras, van a fijarse que el periodo natural de vibrar de un edificio ayuda mucho que ustedes tengan muros de corte. Si ustedes los reducen en función de su altura, la carga lateral, o bueno, la cortante en las columnas aumenta, pero la carga, la deformación, ¿cómo se llama? La deformación lateral disminuye. Entonces, en edificios arriba de 4 pisos, se sugiere siempre trabajar con muros de corte, por esa razón, ¿o no? Pero como les digo, es mucho más caro que columnas. O sea, si ustedes que trabajarían aquí con muros de corte, aunque miren, aquí habían trabajado con muros de corte. Esto que ven acá es muro de corte, porque estamos a nivel de fundación. Entonces, solamente lo han unido con estas columnas, básicamente. O sea, no sé si el arquitecto lo ha hecho así a propósito, pero creo que esto debería ser todo muro de corte, ¿no? Ustedes van a asegurar de esta forma, o por lo menos darle más de seguridad a la carga lateral de un edificio, ¿no? Ahora, por eso, ¿se puede calcular el espesor? Sí se puede. Está en función de un momento, o de los momentos de las tensiones internas de acá, ¿no? Eso, fíjense que se diseña de esta forma. Es como si tuvieran, si lo ven de frente al muro de corte, ¿ve? Se ve así, de una parte, ¿no? Entonces, si lo ven así de costadito, se ve así nomás, ¿no? Con una rayita, ¿no? Así. Entonces, la carga lateral aquí produce un montón de momento. Entonces, las partes de momento se va produciendo en las caras del muro de corte, ¿no? La cortante también va a recibir un montón de cortante en toda la parte, los primeros pisos del edificio. Entonces, estos muros de corte se diseñan más, les comento, más que a flexión, se diseña cortante. Y se puede calcular en base al modelamiento que ustedes le van a hacer acá. Nosotros no nos enseñan diseñar muros de corte, pero en base a lo que les estoy diciendo es eso nomás. O sea, solamente se diseña cortante de momento, ¿no? Entonces, en base a esos dos valores, ustedes van a tener una cantidad de acero y una cantidad de estribo. Así es simple. Ahora, este es un modelo de edificio en etapas. Entonces, las caras estructurales, eso vamos a hablar ahora. Y bueno, nosotros nos regimos, como les había dicho, solamente a este de acá, ¿no?
cargas muertas y cargas vivas. Nos vamos a olvidar de la parte dinámica. Entonces, ¿cómo afecta la estructura de las cargas, ¿no? De manera independiente según sean las cargas horizontales o gravitacionales? Carga muerta, acuérdense que hay dos siempre. En el SAP ya no nos preocupamos de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está su peso propio. En cambio, la parte no estructural, que es todo lo que su compañero ha dicho, ¿no? El contrapiso, también los muros, ¿no? Todo, la parte no estructural, aquí se considera como sobrecarga, ¿no? La carga viva, ocupacional. Entonces, la ocupacional va a estar en función del ACCE. 716. Bueno, entonces eso va a regir nuestro diseño por ahora. Ahora, el tema, fíjense que aquí tengo algunos datos ya obtenidos del ACCE, pero redondeados, ¿no? Como para lobby, este de acá, oficinas, planta tipo, departamentos, escalera. En otra realidad, esto es también recomendado y usado mucho en proyectos del Duchenne, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen lobbies, oficinas o departamentos, pueden usar esto. Van a fijarse que en el caso de departamentos, en el ACC te recomiendan 200, pero en nuestro caso estamos trabajando 250. Por eso les decía, el ACCE es una referencia para el mínimo, no puede ser menor a esto, ¿no? Pero en nuestro medio se utiliza 250, para escaleras 350, puede variar esto, ¿no? Esto va a depender mucho del criterio, bueno, el criterio de cada ingeniero. Entonces, en cada proyecto seguramente van a poder ver esto diferente. ¿Vale? Entonces, con respecto a la carga viva dinámica, que es, bueno, en este caso el viento, no lo vamos a ver. Entonces esta parte lo obviamos. Y creo que voy a pasarme acá, para que ustedes me entiendan algo también. O sea, un edificio puede tener muchas formas, ¿no? En nuestro caso es facilito, rectangulito, ¿no? Es bien sencillo. Ustedes seguramente en sus planos, cuando hagan sus proyectos de fundaciones, van a tener pues edificios muy raros, ¿no? Algunos he visto, pucha, pobrecito, ha sufrido un chico, así una cosa así, ¿no? Era un hospital, no un hospital, un hotel, que bueno, pueden ya pensar, ¿no? Que es algo muy feo de modelar esto. Entonces, las estructuras generalmente tienen que hacerlo lo más regular posible. Esos niveles de irregularidad producen torsiones en los elementos columnas, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes modelen un edificio, traten de modelarlo lo más simétrico posible, tanto columnas, vigas y también muros de corte. Los muros de corte, las columnas, va a producir menos irregularidad al tema estructural general de un edificio. Bueno, pueden construir algo así bien, como digo, hasta circular, ¿no? Pero fíjense que esto tiene una relación muy bonita, digamos, ¿no? O sea, la parte de ingeniería que ustedes tienen que aplicar a una estructura irregular es conocer bien el concepto de irregularidad para que ustedes puedan obtener un modelo más, les digo, más seguro, ¿no? Porque mientras más irregular es la estructura, es mucho más inseguro, bueno, por el tema de las torsiones que se producen en estructuras irregulares. Bueno, entonces eso sería con respecto a este proyectito que vamos a hacer. Como bueno, ya nos falta 10 minutitos, a ver qué podemos. Bueno, aquí está que les quería hablar también, ¿no? Eso sería con todo lo que hemos hablado con respecto a la estructura, ¿no?
Entonces eso nos va a ayudar a obtener el primer dato para recién diseñar las fundaciones, ¿no? Entonces es un largo camino hasta llegar a un diseño final, que son los planos de fundaciones. Entonces tienen que tomar en cuenta que esta materia requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Si ustedes aprovechan los proyectos, ¿no? Estoy seguro que van a salir de esta materia sabiendo manejar SAP, ETABS, Detailing y también el Excel. Entonces es una materia que ustedes pueden aprovechar al máximo, digamos, ¿no? Y si van a tomar otro curso de diseño de fundaciones en SAFE, sería genial, digamos. Eso ya es otro nivel de diseño. Entonces cualquier inicio de cursos siempre se tiene que considerar todos los pasos que conlleva al producto final, digamos, ¿no? Y uno de los productos que tal vez no consideramos mucho, aunque les he dicho en esta materia no consideramos mucho, es el suelo. Entonces, solamente para recordarles, lo que estaba hablando aquí de las fallas, ¿no? Que o sea, estas generalmente, este estudio de suelos son, o sea, gente que estudia netamente suelo, o sea, los cracks del suelo, que son los geotecnistas, ¿no? Entonces, si ustedes van a ir a la rama de suelos, les conviene comerse estos libros de ¿qué? De fundamentos de ingeniería del Brajadas. Este es el padre de todo lo que es el suelos, ¿no? Todo lo que han visto con Inge Salinas o con los ingenieros sale de aquí, prácticamente todo, ¿no? Entonces eso es como sugerencia mía. Si ustedes van a querer irse a la parte de estructuras, yo siempre les he sugerido que aprendan programas estructurales y que realmente vivan, lean lo que son las normas, ¿no ve? Normas de cargas y normas de ¿cómo se llama eso? Normativas de países, ¿no ve? O sea, diseños, más que todo CBH, ACIs, todas esas cosas, ¿no? Entonces, con esa base que les digo que no les van a enseñar en la U. ¿Por qué les digo? Porque no he egresado y yo estoy seguro que ustedes no van a aprender eso en la U. Entonces, si ustedes quieren aprender realmente, desde ahora pueden aprovechar a leer, digamos, ¿no? Ustedes quieren saber el propósito de de dónde salir estas cosas. Lo bueno de la norma americana es que tiene su sección de comentarios, ¿no? Todo lo que es al último con C, y eso no solamente para el ACCE, sino para el ACI. En el ACI, por ejemplo, su sección de comentarios. Ahí lo cerró. A ver. Fundaciones. Creo que lo copié por aquí. Ahí está. O sea, toda la sección de comentarios está a la derecha. Fíjense que esto es en español. Todo lo que está a la derecha es la sección comentarios, toda a la izquierda la base teórica. ¿De dónde han sacado, digamos, algunas cositas? Está aquí a la derecha. Aquí explica lo que es el reglamento y aquí a la derecha el comentario. En el ACCE es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero parecido. O sea, todo aquí está la parte teórica, los primeros 20, no, con 30 capítulos, hasta capítulo 30, que es túnel de viento, capítulo 31 es túnel de viento. Aquí empieza, ¿no? Combination loads. Aquí está, digamos, el comentario. Es mucho bla bla, pero si ustedes le entienden esto, pucha, no, es un re plus. Yo así he aprendido la parte de dinámica estructural.
Y les digo, o sea, ustedes van a aprender más leyendo que tal vez a veces yendo a clases, ¿no? Obviamente, si ustedes leen antes de ir a clases, se les va a abrir mucho más la mente y le pueden preguntar mucho más cosas a cualquier docente. Yo les digo experiencia. Yo viendo las clases del Inge Saavedra del anterior semestre, sí me he dado cuenta de muchas más cosas, digamos, ¿no? Porque ya como he estudiado y estoy más metido en esta parte estructural, y digo, oh, sí tienes razón, oh, sí. Entonces, es como que, como les digo, esto es como una bolita, ¿no? Si ustedes tienen que regar su conocimiento, tienen que todo el tiempo ir creciendo, ¿no? Si ustedes no lo alimentan, van a dejar que los docentes les digan como algo que es y no van a poder defenderse, ¿no? O sea, ustedes van a decir, no, mi docente me ha dicho. No, así aprende la U. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, no los limita mucho solamente ir a clases. Entonces tienen que leer también por su cuenta. Ya en esta etapa más que todo de la carrera, que la mayoría ya está por terminar. Entonces tienen que leer, ¿no? Leer bastante. Les sugiero también que lean estos libros, el de Calavera. Les va a reencantar. Hay en español. Yo lo leo en inglés porque a mí me parece más fácil a veces la traducción en español. Por ejemplo, en el ACI a veces no está bien traducido. Y eso ya lo he comprobado muchas veces. No es que esté mal dicho, solamente que la idea a veces se pierde en español, ¿no? Y eso me ha pasado a mí. Espero que ustedes, si ustedes tienen la norma, tenganla en inglés, tengan en español. Si no tienen algo en inglés, pues tienen Google Translate, tienen un montón de herramientas para poder traducirlo, pero siempre una norma, trabajenla en inglés y en español. Bueno, entonces con esa recomendación, ya mañana vamos a hacer el diseño en SAP, ya, de todo lo que hemos hablado ahorita, más que todo de esta partecita. ¿Dónde está? No de esta partecita, de acá. De acá, ¿no? De las losas en una dirección, porque fíjense, este edificio está como que a gritos pidiéndote que hagas losas en una dirección. Es más barato hacer losas en una dirección que en dos direcciones, eso les aseguro. Ya, entonces vamos a hacer aquí el diseño de losas en una dirección y losa maciza para su escalera, nada más. Todo va a ser en losa en una dirección acá, eso les puedo asegurar. Ya, no sé si tienen preguntas. Entonces, Cristian, calcularemos el peso total de la estructura, ¿no? Para diseñar lo que son las zapatas. Exacto. O sea, lo que vamos a hacer a partir de mañana va a ser obtener el peso total, como dice su compañero, total de la estructura, y la vamos a llevar a las fundaciones. Y eso en el SAP es bien facilito llevar, ¿no? Lo vamos a llevar en una planilla y ahí muere. Y eso es. Después lo llevamos al diseño, que les voy a explicar bien paso a paso. Y ahí terminamos el diseño de zapatas en función a teoría de Brajadas, más que todo es Brajadas y Calavera. Son los dos libros que se basa el ingeniero Duchenne también en sus clases. Ya, entonces no hay más preguntas, chicos. A ver, en los momentos, ¿qué que son los momentos? Porque hablamos en ingeniería mucho de momentos importantes, por favor, una breve explicación, estimado. A ver, Harold, explícame un poquito más tu pregunta. Dices, ¿por qué hablamos en ingeniería mucho de momentos y cortantes? Dices, ¿no? O sea, ¿qué más o menos te refieres? O sea, ¿qué es lo que quieres saber? Sí, Cristian, antes al iniciar la clase estabas mencionando de que los desplazamientos generan mayor momento, ¿no? Te referías al desplazamiento de las zapatas.
A eso. Ayer sí, o sea, ayer hablé del momento en las zapatas, pero los momentos que hemos hablado ahorita se referían a la estructura en general, digamos, a las columnas, vigas. Obviamente que ese momento, ¿dónde lo soporta? En los apoyos, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de cargas gravitacionales, van a fijarse, incluso en nuestro modelo, que las cargas gravitacionales generan, pero los momentos casi son nulos, o sea, no genera casi nada. Entonces no van a tener mucho problema con los momentos al entrar al caso 1. Por eso utilizamos el caso 1 de fundaciones, lo que hemos hablado ayer, para hacer el diseño de fundaciones. ¿Ya? Eso vamos a hacer poco a poco. Gracias, Cristian. Listo, Jorge. ¿No hay más preguntas, chicos? Bueno, como les decía, les voy a dejar la clase.